Y en este video vamos a resolver este ejercicio, vamos a encontrar los máximos y los mínimos de esta función que les aclaro antes de empezar, ¿no? Lo mismo de siempre. Yo aquí les dejo el gráfico de esta función, pero no es porque toque hacerlo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer pues es para encontrarlo sin necesidad del gráfico. Solamente que viendo el gráfico pues vamos a poder comprender un poquito más. Entonces empezamos. Para encontrar los máximos y mínimos, pues ¿qué debemos hacer? Una de las condiciones es que la pendiente vale 0, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya lo vemos, ¿no? Aquí en este punto, si ustedes lo observan, la pendiente de la tangente vale 0 y también en este punto. Bueno, perdón, aquí en este punto, ¿sí? Pero entonces, vamos a encontrar pues la derivada, ¿no? Que es obligatorio encontrarlo para poder encontrar máximos y mínimos. La derivada de la función f de x y derivamos, que eso ya debe ser sencillo para ustedes, espero. Aquí es bajar el exponente y restarle 1, entonces 3x y le restamos 1, nos queda 2. Aquí, pues al bajarlo multiplicamos, ¿no? 3 por 2, 6x, bueno, más 6x y le restamos 1 al exponente, nos queda 1, más la derivada de una constante que es 0. Como ya sabemos que esto quiere decir la pendiente, ¿sí? Porque la derivada es la que me permite encontrar la pendiente en cualquier lugar que yo quiera de esta función, entonces podemos aquí escribir, ¿sí? No es obligatorio, pero podemos escribir que la pendiente... Sí, porque la derivada es la que me permite encontrar la pendiente. La pendiente es 3x al cuadrado más 6x. Como en los máximos y los mínimos, una de las condiciones es que la pendiente vale 0 o no existe, ¿sí? Entonces, pues vamos a cambiar en esta ecuación la pendiente por 0, ¿sí? Y así vamos a encontrar los puntos en los que la pendiente vale 0 en esta función. Sí, entonces reemplazamos la pendiente con 0, ¿sí? O la derivada. Y vamos a encontrar cuáles son los valores de la x en los que esa pendiente vale 0. Aquí pues como la x es factor común y como es ecuación cuadrática porque la x está al cuadrado, la forma fácil sería factorizar por factor común. Entonces aquí escribimos 0 igual. Aquí yo voy a factorizar 3x porque aquí está el 3 y el 6 es múltiplo de 3. Y la x se repite en los dos términos, la dejamos con el mínimo exponente, ¿no? Dividimos todo entre 3x. Si dividimos este término entre 3x, 3 dividido en 3 es 1, y x al cuadrado dividido en x es x. Más, y nuevamente dividimos 6x entre 3x, 6 dividido en 3 es 2, y x dividido en x es 1. Entonces hasta ahí queda mi factorización. Generalmente la función cuadrática tiene dos respuestas, entonces aquí, primera opción, si pasamos el 3x a dividir, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 0 dividido en 3x, que eso es 0, igual a x más 2. Esa sería la primera opción. Si despejamos aquí sería, para despejar aquí la x, el 2 que está sumando lo pasamos a restar, entonces aquí nos queda 0 menos 2, que eso es menos 2, igual a x. Y aquí ya tenemos un valor de la x que puede ser un máximo o un mínimo, ¿sí? Bueno, aquí incluso ya lo vemos, ¿no? Que cuando la x vale menos 2, ¿sí? Cuando esta función pasa por la x menos 2, que pasa exactamente aquí arribita del menos 2, ahí la pendiente vale 0, ¿sí? Esto es lo que quiere decir x igual a menos 2, que en el menos 2 la pendiente vale 0. Pero hay una segunda opción. La primera opción era pasar el 3x a dividir. La segunda opción, pasar el paréntesis a dividir, porque está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría 0 dividido entre el paréntesis, que eso es 0, igual a 3x. Y aquí para despejar la x, el 3 pasa a dividir, nos queda 0 dividido en 3, que eso es 0, igual a x. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que cuando la x vale 0, miren que aquí también sucede que aquí, justo arribita del 0, está... otra parte de la función en la que la pendiente pues vale 0 también, ¿no? Algo importante que debemos tener en cuenta es que cuando nos dicen encuentre los máximos y los mínimos, lo que nos están diciendo es encuentre el punto máximo y el punto mínimo, o los puntos máximos y los puntos mínimos. O sea, aquí no nos están diciendo que encuentre cuánto vale la x, sino que encontremos el punto. O sea, lo que vamos a tener que buscar es este punto en donde hay en este caso un máximo, que ya ahorita lo vamos a ver cómo saber si es un máximo o un mínimo, y otro punto que es este, ¿sí? Porque miren que ahí lo vemos, máximo, mínimo y ya, ¿sí? Aquí queremos encontrar las y para estos dos valores, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En nuestra función, no en la derivada, porque la derivada es la que me permite encontrar la pendiente, y en este caso no quiero encontrar la pendiente, sino la y, o la parejita de la x.
Entonces, en nuestra función reemplazamos la x con estos dos valores. Primero, pues voy a hacer la más fácil, que es reemplazar con 0. Entonces, en esta función voy a reemplazar la x con 0. Aquí dejo la derivada porque ya vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, primero encontramos los puntos y ya ahorita miramos, ¿sí? Bueno, aquí ya lo sabemos en el gráfico, pero suponiendo que no lo tenemos, porque generalmente no vamos a tener el gráfico, ya vamos a averiguar si son máximos o si son mínimos. Por ahora vamos a encontrar los puntos. Reemplazando la x con 0, entonces aquí reemplazamos con 0, por eso aquí escribo 0. Aquí nos quedaría 0 al cubo, que eso es 0, bueno, no debería colocarlo, más, aquí dice 3 por 0 al cuadrado, no me voy a saltar pasos, entonces nos quedaría 3 por 0 al cuadrado, eso es 0, tampoco debería colocarlo, ¿sí? Porque pues 3 por 0 da 0, más 1. O sea que la parejita de la x, cuando la x vale 0, entonces la y o la función toma el valor de 0 más 1, que eso es 1. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? La parejita de la x, que obsérvenlo, ¿sí? Entonces ya encontramos un punto, voy a escribirlo aquí con rojo. Primer punto que encontramos, bueno, más abajito, aquí, es que cuando la x valía 0, entonces la función tomaba el valor 1, ¿sí? Punto 0,1. Miren que lo que encontramos fue este punto, que este punto es el punto 0,1, ¿sí? Ya encontramos el punto exacto. Y ahora hacemos lo mismo, pero pues con el número menos 2, ¿no? Entonces reemplazamos en la función. Aquí escribo que mi función, cuando la x vale 2, no es la derivada, sino la función, es igual a menos 2 al cubo, que eso es menos 8. Bueno, aquí les aclaro, menos 2 al cubo, como es negativo, se escribe entre paréntesis, menos 2 al cubo, que esto, ¿qué quiere decir? Esto, bueno, voy a escribirlo aquí abajo. Esto quiere decir menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿no? Menos por menos es más y por menos es menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Luego sigue más 3 por, y a mí siempre me gusta resolver las potencias, menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo. ¿Por qué? Pues porque menos 2 ahora al cuadrado ya sería solamente menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2, 4, o sea que aquí es 4 positivo, cuidado con esas cositas, ¿no? Y luego sigue más 1. Seguimos. La función cuando la x vale menos 2 toma el valor de. Aquí sería menos 8 más, primero las multiplicaciones, ¿no? 3 por 4, 12, más 1, que eso es menos 8 más 12 es 4 y 4 más 1, 5. ¿Qué encontramos? La parejita del número menos 2. O sea que ya sabemos que el otro punto que es un posible máximo o mínimo es el punto menos 2 en la x, coma 5, que es la parejita del menos 2. Y aquí lo observamos ya un poquito mejor, que el punto menos 2,5 efectivamente es en este caso un máximo. Todavía en este ejercicio no lo sabemos. ¿Cómo hacemos ahora para saber si este punto es un máximo o un mínimo y si este punto es un máximo o un mínimo? No. Lo voy a hacer con la segunda derivada porque en este caso es más fácil. Entonces, ya tenemos la primera derivada. ¿Qué hago ahora? Encuentro la segunda derivada. Aquí pues bajamos el exponente y restamos 1. 3 por 2, 6x. Más y la derivada de 6x, que es 6. Ahora, ¿cómo se hace con la segunda derivada para saber si estos son máximos o mínimos? Como aquí solamente tenemos el valor de la x, reemplazamos cada puntico su valor de la x, que acordémonos que esta es la x y este número es la x, ¿sí? Entonces, aquí en la segunda derivada, reemplazamos, por ejemplo, para saber si este punto es un máximo o un mínimo, reemplazamos la x con 0, pues porque en este punto la x vale 0, ¿no? Entonces reemplazamos acá. La segunda derivada cuando la x vale 0 es igual y reemplazamos pues con 0, ¿no? Aquí sería 6 por 0, que eso es 0, más 6 y eso es igual a 6. Siempre que nos dé positivo, quiere decir que esto es un mínimo. Cuidado porque sería como al contrario, ¿listos? Mínimo.
Siempre que nos dé negativo, quiere decir que es un máximo. Y si en algún caso nos llega a dar 0, quiere decir que no se puede decir ni que es máximo ni que es mínimo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces en este caso, como nos dio positivo, este punto es un mínimo. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el otro punto. Entonces, en la segunda derivada, reemplazamos la x con el número menos 2. Bueno, aquí ya vimos que efectivamente este punto 0,1 sí es un mínimo, ¿no? Porque es el que está más abajo, ¿sí? No es un mínimo absoluto, es un mínimo local. Reemplazamos la x con menos 2 en la segunda derivada. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿En qué parte es donde hay que reemplazar? Aquí sería con menos 2. 6 por menos 2, más por menos da menos, y 6 por 2, 12, más 6. Menos 12 más 6 es menos 6. No nos importa qué número dé. Lo que nos importa es si es positivo o negativo, que en este caso es negativo. Entonces tenemos un máximo. Entonces ya podemos escribir aquí que este es un máximo y ya con esto termina mi explicación.